Bueno, ahora sí, entremos en materia, Juliano, Vale, vale. hablando de esta historia de los clubes capitalinos y de estos partidos tan tradicionales y varios que tiene la capital, ¿no? A diferencia, Claro. obviamente, por ejemplo, lo que sucede en Guayaquil, a veces no se entiende lo que sucede acá en Quito con lo Mm, que hay en Guayaquil, ¿no? Con el ajá. clásico del astillero, obviamente, que se lleva todos los focos, pero que en Quito tenemos muchos y grandes partidos. Así que vamos a hablar de esto, por ejemplo, de este Aucas Quito, el Vale. denominado clásico del pueblo. ¿Cuándo nace? ¿Cómo se va haciendo este partido a lo largo de la historia, Julián? Pleno, pleno, mi hermano. Yo ahí diría también que, por ejemplo, en Guayaquil hay también una concepción histórica un poco más larga, pero sí, necesariamente se dirigió a los dos equipos, Barcelona y Emelec, y ahí como que no hay confusión, sino es claro. En cambio, Quito es como un poco más diverso y a veces, por la dinámica de nuestra cultura en el tema de Quito, sí como que nos tendemos a dividir, y en vez de apoyar una sola fuerza o dos, qué sé yo, ¿no? Y por ello a veces son propuestas distintas, como por ejemplo recién ahora en Pichincha Independiente del Valle, ¿no? Es otra propuesta interesante, muy buena, pero habiendo otros elementos anteriores no se impulsa aquello. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de el Quito con el Aucas, también el tema, al mismo tiempo está también Liga, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Quito Aucas, que nació en 1945 el Aucas y contrató a todos los grandes jugadores del tiempo y muchos jugadores de Titán, por ejemplo, algunos de Gladiador, algunos puntuales también prestados siempre del Argentina o Deportivo Quito para los partidos amistosos. Entonces, Aucas tenía esa facilidad por la petrolera Shell que lo conformó en adquirir a los mejores e incluso a pagarles, cosa que en ese tiempo no, Argentina, Deportivo Quito no podía hacerlo, ¿no? Entonces, realmente ya en 1949, el autor Doctor Montenegro, ahí en su libro del tomo uno, él menciona, ¿no?, que el clásico de Pichincha se elaboró en 1949 porque, por ejemplo, no pudo completarse el torneo de los campeonatos de 1949, pero le asignaron el campeonato a Laucas porque ya venía siendo campeón en algún momento, varios, de 45, 46, 47, 48, ¿no? Entonces, como no se pudo disputar, se hicieron unos partidos amistosos y ahí Argentina o sea, Deportivo Quito y Aucas jugaron, por ejemplo, un partido importante y completaron 4-4 el marcador. Y muchos de los seleccionados de Pichincha eran del Aucas y también de la Argentina. Entonces, por eso la Argentina con el Aucas es el clásico de Pichincha en 1949 y se eh, eh, genera mucho brillo en 1950. El 50 es la primera vez que le quita el invicto Argentina, en ese caso, al Aucas. Ah, ¿Es ya, por así? ejemplo, eso fue en el primer mismo año, 45. En Ya, el mismo 45, a los 6 meses de fundación, porque más o menos en enero, si mal no recuerdo, ya se funda Aucas, febrero, ahí, 6 de o febrero. febrero, sí, exactamente. Entonces, Argentina le quita el invicto, el primero que le quita el invicto. Después, claro, el primero que le quita el trono es el 1950, la Argentina a sí mismo al Aucas. Pero claro, ya por ejemplo, en un partido formal oficial fue el Liga en el 48, si no me equivoco, pero porque estaba jugando Aucas con un equipo suplente, porque fueron el principal a jugar en Ambato. Entonces, así hay esas notas, ¿no? Pero claro, ya en el libro, el de Doctor Montenegro en la literatura que él forma, que es un gran investigador del Aucas, él menciona en el 49 el clásico de Pichincha, se da como con mucho brillo en el 50 y en el 51 se llama el clásico del pueblo porque claro, ya Argentina le quitó el trono y en el 51 otra vez Aucas vuelve a tener el trono. Entonces, eso al mismo tiempo es relevante, pero también sin descuidar el tema de Liga con el Quito y el Aucas, porque seguido, después del 51, el Liga Aucas era por un periodismo solicitado como el clásico también. Más adelante será el clásico, el superclásico, ¿no? Pero en el 52 también era Liga Aucas, pero Aucas era prácticamente como el gladiador o el Goliat, y entonces el Liga era el pequeñito. Y era el retador, digamos, ¿no? Sí, pero el Liga era el pequeñito, el niño Claro. que se levantaba. Así era la Con poca descripción. hinchada, el Aucas era de las grandes masas, ¿no? Claro, claro, las grandes masas. Pero también por el tema de fútbol, ¿no? Era una superioridad que tenía el Aucas y el Liga como que intentaba hacer el esfuerzo. Tenía bríos importantes, ¿no?, en ciertos momentos, como por ejemplo en el 32 fue un momento de mucho esplendor de Liga al vencer al Gladiador y fue campeón. Entonces, pero luego no tenía esos esplendores, ¿no? Entonces,
en el 52 es Liga Aucas, pero el Liga Quito también, como en 1944 ya se enfrentaron en primera máxima, entonces también, por ejemplo, ya había esa disputa porque estaba como huyendo hacia el descenso y Deportivo Quito le terminó de empujar en el sentido figurado, ¿no? Ujú. Porque le ganó 2-0 en mayo de 1944. Y por ejemplo, aquí tengo una de las notas, ¿no? Como el lunes 8 de mayo de 1944 se enfrenta con Gimnástico, este es del día, ¿no? Entonces, este es el lunes 8 de mayo de 1944, que Argentina empata con Gimnástico. El 22 de mayo es la nota también asimismo de cómo Argentina le gana, o sea, Deportivo Quito le gana a Liga. Y ahí se nota el Son estas esfuerzo, cosas ¿no? que ya empiezan, se empiezan a dar este nacimiento de las rivalidades, ¿no? Claro, Y esto es parte del fútbol, que le ganas claro. un título, que defines un campeonato, o que con el empate o el triunfo ante tu rival le mandas al descenso, etcétera, etcétera. Esto va creando Exacto. esta pica, ¿no? A veces que se dice en el barrio, en la calle, y que va creciendo con el paso del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, pero ya a nivel de como clásico o de rivalidad fuerte, quizá es un poco más el Quito Aucas. En ese tiempo, porque Aucas se hizo tan fuerte que al Gimnástico le enfrentaba, pero Gimnástico luego ya también bajó sus fuerzas y Argentina es el que le pudo hacer frente, porque él es el primero que le quita, por ejemplo, el invicto, le quita el trono y hace partidos amistosos como el que estoy citando, ¿no es cierto?, en el 49, el 4-4, y luego hace dar el desempate y otra vez Argentina le gana. Entonces hay esas disputas y por eso es que Doctor Montenegro, el gestor del libro del Aucas, él mismo menciona aquello, el Quito Aucas como clásico del pueblo, y él mismo en su libro dice, y después viene Liga Aucas porque no había ese clásico. Ujú. Pero entonces a la par se fue dando de los tres. Sin embargo, Aucas lastimosamente fue perdiendo su fuerza ya en el campeonato profesional primero de la provincia, la máxima de Pichincha en 1954. Entonces empieza a darse esa paridad entre Liga y Argentina. Aucas ya un poquito menos, claro que tenía siempre esplendor por su hinchada y su arrastre, pero a nivel futbolístico era ya menos su fuerza de Aucas porque se ha ido la petrolera ayer incluso en el 50, 51 por ahí. Entonces, en ese sistema de la historia, nosotros podemos ver que Liga Argentina ya en el 54 se enciende por los campeonatos profesionales y las dedicatorias institucionales. Y cuando nosotros vemos la estadística general ya en el campeonato profesional máxima de Pichincha, vamos a ver que Aucas lastimosamente no se enfrenta en definiciones con Liga. En cambio, Aucas de Quito una sola vez, pero el Quito Liga era bastante constante. Recurrente. Eh, Listo, ahí, hasta ahí el tema. Vamos a hablar en el siguiente acápite Vale, de vale. Liga Argentina, posteriormente Liga Deportiva Quito. ¿Te parece, Junior? Vale, vale, mi hermano.